Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús en una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús sube a la barca de Pedro y le pide que reme mar adentro y que echen las redes. Remar mar adentro, ¿qué significaría? ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor a través de estas palabras? Remar mar adentro. No te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. Cuando uno va a una alberca, va uno, por ejemplo, lugares, me ha tocado conocer lugares muy hermosos en Zacatepec. Me tocó conocer un lugar donde nace el agua. Es muy grande el lugar, es un balneario, y todos los que no sabían nadar, yo entre ellos, estaban a la orilla, y todos los que sabían nadar disfrutaban todo en el centro, se sumergían, pero los que no sabíamos nadar no pudimos disfrutar igual. Ya se fue el sonido. Bueno, ahí está, es que le habían bajado mucho. Los que se quedan en la orilla no pueden disfrutar lo mismo. Por eso el Señor dice: vayan mar adentro, no te quedes en lo poco, no te quedes en la orilla. Hay personas que llegan a tener sus dudas de fe, y no es malo tener una duda de fe, yo lo hemos dicho otras veces. Lo malo es quedarse con la duda de fe. Lo malo no es tener duda de fe, lo malo es no solucionar ese problema de fe. Entonces lo que el Señor nos pide es: comprométete más con tu salvación. Comprométete más en tu vida, que refleje más a Dios. Ve más hacia adentro, hacia lo profundo. Es lo que el Señor nos pide, que no seamos mediocres en nuestra fe, en nuestra vida común. Todo debe de estarnos llevando hacia el cielo. Hay muchas enseñanzas, voy a tocar algunos puntos rápido porque también para no durar demasiado. Nosotros, igual que Pedro, porque Jesús le dice a Pedro: lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar. Y Pedro le dice: ya pasamos toda la noche. Acuérdense, ya lo hemos mencionado, hay veces que los peces se sumergen, no hay nada por encima y no hay nada que se vea para pescar con redes. Es diferente con anzuelo, pero con redes pues los peces tienen que estar a una cierta distancia. Entonces esa noche todos los peces andaban en lo profundo, no había nada que pescar. No es que no hubiera peces, no había nada porque no había arriba nada, ningún grupo de peces, mancha de peces andaba afuera. Entonces Pedro le dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada.
Esto es importante, porque igual que Pedro, nosotros hemos trabajado mucho. Igual que Pedro, nosotros hemos trabajado mucho sin resultados. Hemos hecho muchas cosas y no se ven resultados. ¿Y cuál es el problema? ¿El problema es que estamos trabajando mal? No, Pedro no hizo algo diferente cuando Jesús le dijo, echa las redes. Hizo exactamente lo que ya había hecho toda la noche. Aventó las redes exactamente igual. El problema no es que estemos trabajando mal. El problema es que no estamos trabajando unidos a Jesús. Cuando Jesús fue en la barca y Jesús dio las indicaciones, no basta con que nosotros estemos cerca de Jesús. Tenemos que seguir las indicaciones que Él nos va marcando. Tiene muchas maneras el Señor para hacerlo. Si nosotros obedecemos, el Señor le dijo, ve y echa las redes a la derecha. Si Él las hubiera echado a la izquierda, no sale nada, porque ya no hubiera sido obediencia. Ya no hubiera sido obediencia. Entonces, un paso es caminar con Jesús. El otro paso es la obediencia a Él, hacer lo que el Señor dice. Por eso en la Santa Misa el sacerdote toma la hostia consagrada, toma y el cáliz y dice, por Cristo, con Él y en Él. Es un camino de santificación. Primero todo se hace por amor a Jesús. Después todo con Él. Eso cambia. Que Jesús esté contigo te cambia la vida. Los niños no ven lo mismo en la televisión cuando está viendo su mamá con ellos. Si no está la mamá, se atreven a ver otro tipo de cosas. Cuando ya está la mamá a un lado, ya no se atreven. De hecho, si están en una fiesta y van a hacer algo que saben que no es bueno, primero voltean a ver dónde está su mamá y si los está viendo. Si los está viendo, no se atreven. Por eso es bajo la mirada de Dios. Saber que Dios nos mira, aunque nosotros no lo podamos ver a Él, nos ayuda a sabernos no vigilados, sino acompañados por Dios, acompañados por Cristo con Él, para dar el último paso en la santificación en Él. En Él. Claro que aquí ya se puede desglosar esto en muchísimas cosas, pero ahorita no alcanzaríamos a verlas. Por eso nos quedamos nada más con esta idea. Es importante entonces primero estar unidos con Jesús y segundo obedecerlo, hacer las cosas como Dios quiere que hagamos, preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que haga yo las cosas? Sí, y el Señor se encargará, vendrá una inspiración, una idea, una persona te dirá, qué sé yo, el Señor puede valerse de muchas cosas para hacerlo. Entonces, esos son los primeros pasos que tenemos que recordar, estar unidos a Jesús, pero también la obediencia, y entonces el resultado cambia drásticamente. Ellos duraron toda la noche y no pescaron nada, y estando con Jesús y obedeciéndole, eran tantas los peces que llenaron 2 barcas. No nomás una, 2 barcas. Por eso es que Pedro se queda asombrado. Eso no era normal, eso no sucedía. No dijo Pedro, ay, este es uno de los mejores días. No, es que eso era un milagro a vistas. Todos se daban cuenta que eso era un milagro. ¿Podemos nosotros volver nuestros actos más meritorios si nosotros pedimos a Jesús que nos ordene hacer lo que debemos hacer? Porque hay cosas que nosotros ya las hacemos, tenemos que hacerlas de suyo, lavarnos los dientes. Hay cosas que todos ya estamos forzados, aunque no haya nadie, nosotros lo hacemos. Pero si nosotros podemos hacer esos actos meritorios, si lo hacemos, si le pedimos a Jesús que nos ordene que lo hagamos. Lo que tenemos que hacer, voy a barrer, Señor, ordéname que barra para que tenga mérito lo que voy a hacer. Ordéname que lo haga para que todo lo que vayamos a hacer sea por obediencia a Dios, sea para que sea por obediencia a hacer lo que debemos hacer, aunque nos vayan a pagar por eso. Si yo ya tengo un contrato y a mí me van a pagar por lo que voy a hacer, pero sin embargo yo le digo a Jesús, ordéname que lo haga, entonces tiene mérito, aunque me paguen lo que yo voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre invitar a Jesús y no invitar a Jesús? O que nos diga Él que lo hagamos o que no nos diga. ¿Cuál es la diferencia aquí?
que si tú lo haces porque te paguen, lo harías bien, porque te van a pagar por hacerlo. Pero si lo haces por obediencia y si lo haces por amor a Cristo, lo que tienes que hacer, lo harías lo mejor que puedas, porque ya es Cristo el que te está viendo y lo estás haciendo por amor a Él. Cuando las cosas se hacen por amor a una persona, como que las hacemos lo mejor posible. Antes, yo creo que se acuerdan ustedes de que están aquí, antes cuando todavía los papás iban a pedir a la novia, en algunos lugares era el párroco el que iba a pedir a las novias, no sé por qué, ¿verdad? Pero era el párroco el que iba. Yo creo que para que no le dieran balazos, pero después los papás iban a pedir a la novia, y la novia ese día tenía que hacerles de comer a su novio y a los suegros y a los que vinieran con ellos. Y se lucían. Qué comidas, qué impresionante, delicioso. Tal vez nomás ese día, pero qué cosa tan sabrosa. ¿Por qué? Porque es la expresión del amor. Cuando lo haces por amor es diferente de cuando lo haces por obligación. Cuando lo haces porque te van a pagar, una persona puede hacer las cosas bien, un hombre, un chef puede hacer las cosas muy sabrosas porque sabe hacer las cosas sabrosas, pero si las hace para quien ama, las hace todavía mejor. Esa es la diferencia entre lo voy a hacer porque me pagan. Entonces no tiene mérito porque me pagan, el mérito va a estar en que lo voy a hacer lo mejor posible porque es por amor a Dios. Lo voy a hacer bien porque me van a pagar, pero lo hago lo mejor posible porque Dios me ve y lo amo yo a Él. Y por eso lo hago lo mejor posible. Y ahí la diferencia. Entonces podríamos decir, ¿me van a pagar en la tierra y me va a pagar Dios? Sí, porque hay una diferencia en la forma de hacerlo. El amor es lo que va a hacer aquí la diferencia. El amor, y este amor es el que da mérito, aumenta incluso el mérito de todo lo que nosotros hagamos, aunque sea algo que estemos obligados a hacer. Y aunque no nos vayan a pagar, pero sí nos van a pegar, como en la casa cuando la mamá decía, vas a barrer, y si no barrías así te iba. Entonces barrías pues para que no te fueran a castigar. Pero si le invitas a Jesús y lo haces por amor a Él, bajo su mirada, y lo haces con amor por Él, con amor, por lo tanto lo vas a hacer lo mejor posible. Ahí está el mérito, aunque también tiene otra intención. Vean cómo todo lo podemos hacer, lo que normalmente tenemos que hacer. Hasta bañarnos, Señor, ordéname, Señor, que lo haga. Ven conmigo bajo tu mirada y con amor, todo con amor, porque todo lo que se hace con amor se hace mejor. Y todo lo deberíamos de estar haciendo nosotros mejor, mejor y mejor, pero solamente si amamos. Siempre es mejor hacer las cosas junto con Jesús. Aunque sepas mucho de algo, nunca lo sabrás todo. Aunque sepas mucho de algo, nunca lo sabrás todo. Jesús sí. Jesús lo puede hacer todo. Jesús puede hacer que 5 por 7 sean 5,000. Eso no es normal, eso para nosotros no podemos cambiar. No lo podemos cambiar nosotros, 5 por 7, no lo vamos a cambiar. En cambio Jesús puede llevarlo a donde Él quiera, puede ser menos y puede ser más. Puede ser lo que Él quiera. En la multiplicación de los panes, agarró 5 panes y 2 peces, y de los 2 peces los partió. ¿En cuántas partes pudo haber partido esos pescados? Pues en cuántas, ¿acaso en 5? Sería muy mucho, pero eso que partió Él se multiplicó en miles. Solo Dios puede hacer eso. Él puede hacer eso. Por eso Él no está esperando que nosotros hagamos algo que le dé resultados a Él. No, eso no es lo que está esperando. Es bueno pedirle a nosotros que nos ordene hacer lo que debemos hacer y que se suba a la barca de nuestra vida, que se venga con nosotros. Primero, el primer paso, decíamos, es por amor a Cristo. El segundo paso es con Él. Si Jesús está conmigo, ¿qué música podría escuchar yo? Si Jesús está conmigo, ¿qué noticias, qué programas podría ver yo? Si Jesús está conmigo, ¿qué películas podría ver yo?
¿Qué canciones podría estar escuchando? Si Jesús está ahí conmigo, tendría que estar muy atento a las cosas que suceden, muy atento a las cosas que suceden, porque si Jesús está conmigo, yo lo tengo presente, yo platico con Él, mientras nosotros estemos platicando, el Señor está con nosotros, nunca nos deja hablando solos, nunca nos deja hablando solos. Entonces hay que pedirle, súbete a mi vida, métete en mi vida, como se sube aquí en la barca de Pedro, métete en mi vida, en nuestra vida, que venga con nosotros. Y eso sucede cada rato, sucede cada vez que tú lo recibes en comunión. Se sube en tu vida, entra en tu vida, cada vez que lo comulgas. El problema es que inmediatamente después nos olvidamos de Él, tanto que llegamos a ofenderlo. Y lo bajamos de esa manera, tal vez no diciéndolo con la boca, pero sí ignorándolo y ofendiéndolo. Le estamos diciendo que no es alguien que queremos que esté en nuestra vida, y entonces Él se aleja respetuosamente, porque Él verdaderamente respeta nuestra libertad. Y entonces es cuando nosotros nos quedamos solos, vamos hacia una tormenta, pero cruzar una tormenta solos nosotros no sabríamos cómo. Bueno, Pedro ve el milagro, las dos barcas llenas casi se hunden. Eso no había sucedido nunca. No es que una vez, nunca había sucedido eso. Y Pedro ve el milagro, se arroja a los pies de Jesús. Es que las redes no aguantaban suficientes peces como para llenar a la mitad de una barca. Y esa es una vez que se aventan las redes y se llenan dos barcas hasta el tope. Eso no pasa. Eso no sucede. Cuando Pedro ve el milagro, se arroja a los pies de Jesús y le dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Esta es una enseñanza muy bonita de Pedro. Aquí tenemos que aprender esto de Pedro. Es muy importante lo que Pedro hizo aquí. Pedro, ¿qué fue lo que hizo? No dijo: aléjate de nosotros porque somos pecadores. A cada quien lo dejó con su conciencia. Y nosotros queremos que todos entiendan de acuerdo a nuestra conciencia. Y no todos tienen nuestra conciencia, porque una conciencia bien formada es diferente de una conciencia que no está bien formada. Una conciencia bien formada te dice la realidad cuando algo es pecado y algo no es pecado. Una conciencia no bien formada te deja con dudas, será o no será, no te da respuestas concretas. Por eso necesitamos formar nuestra conciencia. Aquí Pedro no se metió en conciencia de nadie, no culpó a los demás. No dijo somos pecadores, no. Y todos eran pecadores, porque todos somos pecadores, pero no dijo somos, dijo aléjate de mí. No le dijo aléjate de los demás. Aléjate de mí, que soy un pecador. Pedro entonces no se esconde en el anonimato. A veces nosotros nos escondemos en el anonimato para tratar de pasar desapercibidos. ¿Con qué nos justificamos? ¿Todos lo hacen? Y si todos lo hacen, pues entonces yo también puedo. Si todos los demás pueden, pues entonces yo también puedo. Y si alguien me acusa, ¿por qué me dices? Si todos lo hacemos, entonces dile a todos. Y nos estamos escudando nosotros, estamos culpando a todos los demás. Pedro no. Pedro habló por él mismo. Aléjate de mí, que soy pecador. No se esconde en la masa, no se esconde entre todos los demás que han hecho lo mismo, ¿no? Sin escondernos. Es que cuando nosotros nos defendemos escondiéndonos en la masa, en lugar de solucionar el problema, lo empeoramos en nosotros, porque estamos protegiendo el pecado y entonces el pecado va a crecer en nosotros. Sí, imagínense, alguien viene y me dice: padre, es que llegó tarde a misa, que eso nunca sucede. Padre, llegó tarde a misa. Y yo le digo: ¿todos llegamos tarde? ¿Tú también has llegado tarde? ¿Los otros han llegado tarde? ¿Y qué? ¿Eso hace que yo no llegue tarde?
¿Por qué me estoy escondiendo en la masa? Todos lo hacemos, es que todos lo hacen, yo no tengo la culpa. Todos tenemos entonces la culpa porque todos lo hacemos. ¿Y acaso porque todos lo hagan deja de ser algo malo y pasa a ser bueno? ¿Acaso porque todos nos pongamos de acuerdo van a suceder las cosas o va a dejar de existir algo? Si todos nos ponemos de acuerdo en el mundo y todos a la misma hora, en el mismo minuto, gritamos el sol no existe, ¿se apaga? ¿Se va? ¿Se desaparece? No sucede nada porque todos lo hagan. Sucede cuando Dios lo dice, no cuando todos lo hacemos. Por eso no importa que los demás lo hagan. No importa que los demás lo vean como bueno. No porque todos roban, yo voy a poder robar y ya estoy justificado para robar yo. No me puedo dejar llevar por el anonimato en la masa, porque no se ve, son demasiados que nadie se da cuenta quiénes en realidad los que van ahí. Entonces, en primer lugar, Pedro hubiera cometido un error grave si hubiera cometido un pecado, un pecado de calumnia, si él hubiera dicho, todos somos pecadores, aléjate de nosotros porque todos somos pecadores. No, Juan no lo era. Juan era un hombre muy limpio, era un joven muy limpio, no santo todavía, porque todavía no se había recibido al Espíritu Santo, pero era un hombre muy, muy recto, muy espiritual, el apóstol Juan. Y entonces él le dice, él está, por eso qué importante es hablar sin echar la culpa a los demás, aunque todos hagan algo malo, eso no quita lo malo a eso. Pedro acepta entonces la responsabilidad de sus actos. Pedro acepta la responsabilidad de sus actos, pero va a aprender una cosa muy importante. Cuando se es pecador, se siente el deseo de correr a Dios, pero lo que se tiene que hacer es correr hacia Dios. Eso es algo bien importante, porque lo que se va a sentir y lo que se va a desear es alejarnos de Dios. Esto viene desde el primer pecado. Cuando Adán y Eva cometen el pecado original, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse de Dios. Fue lo primero que hicieron. Es lo mismo que todos queremos después del pecado. Queremos escondernos, queremos huir de Dios, cuando lo que tenemos que hacer es huir hacia Dios. Huir hacia Dios. Pedro lo va a aprender aquí. Va a aprender esto Pedro, que está diciéndole a Jesús, aléjate porque soy un pecador. Y esa mentalidad la va a mantener Pedro. Cuando lo niega 3 veces, le cuesta mucho trabajo regresar, lo va a entender hasta en Pentecostés. Jesús le pide a Pedro que eche las redes, pero no le exige que saque pescados. Solo le pide que eche las redes, no le exige que saque peces. Esto lo que nos dice es que Jesús lo que nos pide es la obediencia, no el resultado. Jesús lo que nos pide es la obediencia. Si Pedro no hubiera sacado ni un solo pez, hubiera sido recompensado de todos modos por su obediencia. Lo que Jesús nos pide siempre es la obediencia y no los resultados. A veces, como Pedro, a nuestro buen Dios le parece bien hacerlo, pedirnos cosas que son imposibles. Yo creo que a todos el Señor nos ha pedido cosas que son imposibles, pero no nos lo pide para que lo hagamos, nos lo pide para que lo intentemos. Y al obedecerlo y esforzarte, aumenta tus méritos, te recompensa, te llena de gracias, de bendiciones, de dones, de carismas, porque no le importan a Él los resultados dependen de Él, no dependen de nosotros. Pedro echó las redes, que hubiera peces dependía de Dios, porque ahí no había peces, dependía de Dios. Pedro obedeció y ahí tienen la ganancia al obedecer. Entonces también a nosotros el Señor nos va a pedir cosas imposibles, pero no siempre es para que nosotros las hagamos y para que salgan bien, solo es para que obedezcamos, para que lo intentemos, aún en aquello que sabemos que es imposible. Aun cuando sabemos que no, ya hemos hecho otras veces eso y no podemos, ya lo tenemos muy claro, no podemos, pero
por ti, como dice Pedro, confiando en tu palabra, no en sus conocimientos, que eran muchos. Confiando en tu palabra, le dice Pedro a Jesús, echaré las redes otra vez al mar. Y se van mar adentro. Se van mar adentro. ¿Por qué mar adentro? Porque allá hay más peces. Allá esta que iban a aventar, la malla que iban a aventar, iba a caer más hacia el fondo y va a agarrar más peces. En la orilla pues no habría mucha posibilidad de agarrar tantos peces. Haz lo imposible, trata de hacer lo que tienes que hacer. Reconciliarte con alguien, pero no quiere, tú haz lo que te toca. Pero invítalo y hazlo por amor a él que te está viendo. Hazlo con amor, por amor a él. Con amor, por amor a él. Y los resultados no importan. Pueden pasar tantas cosas diferentes a la lógica, porque todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Así de que hay que intentar cosas. A veces tenemos que intentar varias veces algo que sabemos que es imposible y que no da resultados. Pero no por eso podemos dejar de intentar, porque dejar de intentar significa dejar de ganar. Dejar de intentar significa dejar de ganar. En cada intento que nosotros hacemos, en algo que vamos a poner algo meramente imposible, algo que es imposible, nunca lo vamos a lograr, pero cada vez que lo intentamos, Él nos va liberando. Por ejemplo, dejar el vicio, un vicio, qué sé yo, alcoholismo, drogadicción, de los casinos, el vicio. Hay tantos vicios ahora que hay. Cada vez que se intenta dejar el vicio, aunque ya se sabe, nunca he podido, siempre lo he intentado, pero siempre termino cayendo, inténtalo, pero que te lo ordene Él, que te acompañe Él, que sepas tú que lo vas a hacer por amor a Él. Por amor a Él. Y tú, todos esos intentos, cada vez que dices no a ese vicio que tienes, el Señor arranca cosas malas y pone cosas buenas. Otra vez viene la tentación y dices no, en ese no queda ese vacío, arranca cosas malas porque tú dijiste que no. Por eso puede arrancarlas. Arranca cosas malas y pone cosas buenas. Así de que, aunque no dé resultado lo que haces, gracias a tu obediencia tuviste liberación y recibiste gracias, bendiciones o dones. Fíjense nada más lo que perdemos por no intentar lo que sabemos que no vamos a lograr. Pero es que el Señor no nos está pidiendo resultados, no nos está pidiendo resultados, nos está pidiendo la obediencia. Cada vez que lo hacemos, cada vez que nos negamos al mal, Él va arrancando lo que puede arrancar hasta ese momento, o va llenándonos de méritos, porque va a recompensarnos la obediencia que hemos tenido, la confianza que hemos puesto en Él. Por eso no importa si es posible o no es posible, lo que importa es que el Señor lo pida, y si no sabes si lo pide, dile que te lo pida. Y si es algo que vaya conforme a su voluntad, se va a llenar de méritos. No le puedes pedir, Señor, ordéname que robe, porque nunca te va a ordenar algo que es pecado. Nunca te va a pedir algo que es pecado, pero sí te puede ordenar que dejes un pecado. Y cuando tú luches contra ese pecado, empieza a arrancar y empieza a poner. Entonces nunca vamos a perder nosotros, nunca vamos a perder nosotros. Lo que importa es que hayamos obedecido, porque eso es lo que Él nos va a recompensar, la obediencia y no los resultados. El enemigo de Dios por eso nos ataca mucho en eso. ¿Cómo nos ataca? Metiéndonos miedo. Miedo a hacer las cosas. Hay muchas cosas que no hacemos porque tenemos miedo, pero no se siente el miedo. Es un miedo que entra a través de las tentaciones intelectuales y son como ideas que llueven a nuestra mente a una velocidad tan grande que ni siquiera nos damos cuenta. Parece que son ideas de nosotros y son cosas que el enemigo va poniendo en nuestra mente, nos va llenando de miedos, de falsas ideas. Que no vamos a poder, que el Señor se va a enojar si no hacemos las cosas bien. Y entonces muchos tienen que luchar contra eso. Tienen que luchar. El enemigo pone dolor espiritual. Ese dolor espiritual te duele, pero no sabes dónde. Y es un dolor más fuerte que el dolor que puede soportar el cuerpo.
y la persona no entiende qué es lo que está pasando por un momento de dolor espiritual. Entonces no se puede localizar, hay una confusión porque no se sabe qué es lo que se tiene. Ese dolor, ¿para qué es? Te duele hacer eso. Te duele hacer lo que Dios te pide, sea sencillo o sea imposible. Te duele hacerlo, y como te duele hacerlo, no lo haces. Si yo estoy peleado con mi tío, si me ofendió, si me dijo, y estamos muy molestos, y de repente yo quiero hablarle por teléfono, el Señor me pone en el corazón, el enemigo me va a poner esto con tentaciones intelectuales. ¿Quieres que otra vez te grite? ¿Quieres que otra vez te haga lo que te hizo? ¿Quieres que otra vez te ofenda? ¿Que no tienes dignidad? ¿Que no tienes...? Empieza un dolor, empieza una lluvia de ideas, y con eso el enemigo trata de que nosotros, por miedo o por dolor, no hagamos lo que tenemos que hacer. No hagamos lo que tenemos que hacer. Dios lo sabe, por eso la obediencia es tan recompensada. No va a ser fácil para nadie hacer la voluntad de Dios. No va a ser fácil. El día que te decidas hacer la voluntad de Dios, el infierno se decide a evitarlo. Pero de todos modos se puede. ¿Por qué? Señor, ordéname que lo haga, ven y hazlo conmigo, y yo lo hago por amor. Y ese amor le quema al enemigo. Le va a quemar y me puede hacer la vida imposible, y yo sigo haciéndolo con amor, hasta que suelte él. Es una guerra. Él me va a dar dolor y miedo hasta que yo suelte, y yo voy a esforzarme por ser fiel hasta que él suelte. Él le va a quemar mi amor y a mí me va a quemar su rabia y su dolor. Vamos a ver quién se lleva esto, y es cuando empezamos en la guerra, en la lucha. ¿Por qué lo permite Dios? Porque me va a recompensar. Por eso lo permite, no porque no pueda evitarlo, porque me va a recompensar. Entonces tenemos que saber que vamos a tener algunas contrariedades en esto que vamos a tener que enfrentar, no hay de otra. Es falso que si nos equivocamos tratando de hacer un bien, es falso que nuestro buen Dios se va a molestar con nosotros. Eso es falso, es exactamente lo contrario. A Dios le agrada nuestra confianza. Cuando nos lanzamos a hacer algo imposible, nuestro buen Dios nos recompensa. Nos recompensa solo por tratar de hacer la voluntad de Dios, como Pedro. Solo trató de hacer algo que Pedro decía: no hay peces, no hay manera, hemos estado toda la noche, aquí no hay nada que pescar. Y era un pescador que toda su vida había sido pescador. Y sin embargo, pero lo haré en tu nombre, por tu palabra, porque tú lo dices. Porque por él, pues no, porque sabe que no había peces, y ahí está el milagro. Pero aquí hay que poner atención. Es necesario tener cuidado cuando vamos a hacer la voluntad de Dios para no dañar a ninguna persona. Porque si dañamos a una persona, vamos a tener que pagar, vamos a tener que restaurar el daño que nosotros hayamos hecho. No puedo dañar a nadie aunque me estén tratando de evitar lo que Dios me está diciendo. Yo tengo que hacer las cosas que Dios me pide sin dañar a nadie, absolutamente a nadie, porque si yo daño a alguien, aunque sea sin darme cuenta, voy a tener que reparar ese daño. No estamos hablando de que si yo hago un daño, si tú me haces un daño a mí y tú no te diste cuenta, aunque no te hayas dado cuenta, te vas al infierno. No estamos hablando del infierno. Estamos hablando de que si tú me hiciste daño a mí, tú vas a tener que reparar el daño que me hiciste para poder entrar al cielo. Es decir, que se aumentaría el tiempo en el purgatorio. No estamos hablando aquí de condenación, porque no hubo una intención expresa de hacer un daño, sino que resultó un daño, tenemos que restaurar eso que nosotros hicimos mal. Voy a poner un ejemplo que me ayude a explicarme. Yo pongo una maquila, una fábrica de algo en un pueblo donde vives tú con tu familia. Pongo yo mi fábrica y lo que se me hace fácil es pagar dinero para que me dejen aventar todos los desperdicios al río. Pero es un río donde se bañan todos los niños y ahí se baña tu hijo. Y por culpa de los desperdicios que yo estoy aventando al río, los niños quedan ciegos. Se hace un estudio porque hay tantos niños ciegos ahí y descubren que es por lo que yo tiro en esa agua. Pero yo no sabía que producía eso. Yo no sabía que hacía daño lo que yo tiraba al agua.
Si yo no sabía eso y yo no tenía la intención de dejar ciego a tu hijo, entonces ya no debo nada. Hice un daño y lo tengo que reparar. Hice un daño y lo tengo que reparar. A mí me tocaría pagar las operaciones de los niños y me tocaría indemnizarles todo el problema que yo les he provocado. Aunque yo no lo hice consciente de eso, yo no sabía que iba a provocar un daño. Yo al contrario pensé que él iba a hacer un bien al pueblo porque todos iban a tener trabajo, pero yo provoqué ese mal. Así también en las cosas de Dios. Por eso, aunque yo voy a hacer la voluntad de Dios, tengo que hacerla de manera que yo no ofenda a nadie, conscientemente no ofenda a nadie. Y si yo ofendo conscientemente a alguien, tengo que pedirle a Dios que me ayude a darme cuenta, que alguien me lo diga, que alguien me lo haga ver, que alguien me ayude a saber, oye, eso que hiciste provocó un daño, porque entonces tengo la posibilidad de repararlo. Tengo la posibilidad, pero si no me doy cuenta, me voy con una deuda. Me iría con una deuda. Yo no puedo hacer daño a nadie sin reparar el daño que yo hice, aunque, repito, no haya tenido yo la intención. No iría, vamos a decirlo así, humanamente hablando, tal vez no me llevarían a la cárcel, siempre y cuando yo me disponga a pagarles a todos lo que se fuera justo, lo que marcara la ley. Tenemos esto en la ley civil y también eso se aplica en las leyes de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros. Pidámosle a Dios nuestro Padre nos conceda las gracias que necesitamos para poder todo lo que vamos a hacer, invitarlo. Ordéname que lo haga. Ven conmigo, súbete a mi vida. Quiero hacerlo todo sabiendo que tú me ves y yo por amor a ti. Todo para que todo vaya teniendo méritos. Todo, lavarte los dientes, barrer, cambiar una llanta, qué sé yo, lo que tengas que hacer, tenga mérito, porque ya estarías haciéndolo bajo la mirada de Dios, por orden de Él y por amor a Él. Tiene que llevar esa característica, lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas. Si yo estoy en un trabajo y me pagan menos de lo que yo merezco, yo le puedo decir al Señor, ordéname que lo haga, ven y acompáñame y yo lo voy a hacer por amor a ti. Y lo tendría que hacer en un lugar donde se estuviera llevando una injusticia contra mí, yo lo tendría que hacer lo mejor que pueda porque es por amor a Dios. ¿La injusticia se borra? No. El que comete injusticia lo va a tener que pagar. El que comete esa injusticia lo va a tener que pagar, pero mis méritos crecen. Yo lo que haría, todo lo que eso que haría, que antes hubiera sido perdido, ahora va a ser algo que me va a acercar a Dios, que me va a llevar a Él, que me va a llenar de méritos. Hay mucho que trabajar en nuestra vida para recordarnos. Tal vez podamos traer algún signo, algo ya ven, me acuerdo mucho mi abuela en esos tiempos pues no habían celulares con alarmas. Entonces mi abuela decía, cuando no quería que se le olvidara algo, que tenía que lavar algo que tenía que hacer, y agarraba un listón y se lo amarraba en el dedo con una cuerda que le sobrara un buen tramo para que le estorbara, y eso no se lo iba a quitar hasta que hiciera lo que se había propuesto hacer. Y entonces pues no se lo olvidaba porque todo el día le estaba estorbando ese cordón ahí colgado en el dedo. No era apretado, pero sí era ahí en el dedo. Y bueno, ellos se las ingeniaron para que no se les olvidara. Tú busca algo que te ayude a recordar eso. Tú busca algo, algún signo, algo que puedas traer en tu cuerpo, a lo mejor un crucifijo, algo, pero que tú digas, cada vez que yo lo vea, cada vez me voy a acordar. Todo mundo hacemos algo, todo se les ocurre, hay mucha creatividad en esto, hay mucha creatividad. Hay personas que en el refrigerador, en la parte de la puerta del refrigerador, pusieron un espejo muy grande. Pero como están muy gorditos, y cuando iban a abrir y se veían en el espejo, bueno, se estaban ayudando, ¿no? Cada quien tenemos que buscar la manera que no se nos olvide. Jesús, ordéname que lo haga. Súbete en mi vida, vente conmigo. Yo lo quiero hacer por amor a ti, porque tú me estás viendo. Y todo va a tener sentido, todo nos debe de dar cierta felicidad, satisfacción, alegría,
y nuestra vida puede empezar a cambiar en muchas cosas. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.